Suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una moneda, es una historia oculta, un misterio olvidado, y posiblemente, una de las mayores oportunidades que muchos hombres han dejado pasar sin darse cuenta. Imagina por un momento que estás revisando un viejo cajón, tal vez una caja de herramientas, una cartera antigua o incluso un frasco lleno de monedas que has ignorado durante años. Para la mayoría, eso no es más que metal sin valor. Pero para unos pocos, o para los que saben qué buscar, eso puede significar un cambio de vida total. Hoy vamos a hablar de una moneda que muchos han tenido en sus manos, que ha pasado desapercibida en bolsillos, mercados y herencias familiares, pero que esconde una historia que pocos conocen realmente. No es solo un quarter dólar de 1970, es una pieza que conecta generaciones, decisiones económicas, errores de producción y secretos que todavía hoy siguen sorprendiendo a expertos. Piensa en el año 1970. Un mundo muy diferente al actual. La economía cambiando, el valor del dinero transformándose, y en medio de todo eso, millones de monedas siendo acuñadas sin que nadie sospechara que algunas de ellas no serían como las demás. Para el ojo común, todas iguales. Pero para el ojo entrenado, completamente distintas. Muchos hombres de entre 35 y 65 años recuerdan esa época, o crecieron escuchando historias de ella. Monedas pasando de mano en mano, sin imaginar que una pequeña variación, un detalle casi invisible, podría convertir algo ordinario en extraordinario. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. No todas las monedas cuentan la misma historia, y no todas fueron hechas de la misma manera. Algunas nacieron bajo circunstancias únicas, errores que no debían ocurrir, pero ocurrieron. Y cuando eso pasa en el mundo de la numismática, el resultado puede ser algo extremadamente raro. Ahora bien, lo que hace especial a este quarter dólar de 1970 no es solo su antigüedad. No es simplemente el rostro que lleva grabado, ni el año que aparece en su superficie. Es algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con cómo fue fabricado, con qué materiales y bajo qué condiciones. Durante ese periodo, la Casa de la Moneda de Estados Unidos estaba en transición. Cambios en la composición del metal, ajustes en la producción, y en medio de todo eso, algunas monedas escaparon al control estándar. Monedas que no deberían existir tal como son, pero existen. Y esas son las monedas que hoy buscan coleccionistas de alto nivel, inversionistas silenciosos, hombres que entienden que el verdadero valor no siempre está a la vista. Quizás tú tienes una de ellas, sin saberlo. Tal vez ha estado en tu casa durante años, pasando desapercibida, esperando el momento en que alguien finalmente entienda lo que realmente tiene entre manos. Pero aquí viene la pregunta clave: ¿cómo puedes saber si tu moneda es una de esas piezas especiales? Porque no se trata solo de tener un quarter de 1970. Hay millones de ellos. La diferencia está en los detalles. Detalles que la mayoría ignora, pero que cambian absolutamente todo. El peso, el brillo, la textura, incluso el sonido que hace al caer sobre una superficie dura. Todo eso puede ser una pista. Y los hombres que saben esto, no ven monedas, ven oportunidades. A lo largo de los años, se han descubierto ejemplares que rompieron todas las expectativas. Monedas que aparecieron en lugares comunes, pero que terminaron en subastas privadas, en colecciones exclusivas, o en manos de personas que supieron reconocer su valor a tiempo. Y lo más sorprendente es que muchas de estas monedas fueron encontradas por accidente. Personas normales. Sin experiencia. Sin conocimientos avanzados. Solo curiosidad,
y un poco de atención. Eso es lo que separa a quienes pasan de largo, de quienes cambian su historia. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has tenido monedas en tus manos sin mirarlas realmente? ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti, disfrazadas de algo común? Porque este no es solo un tema de monedas, es un tema de percepción. De aprender a ver lo que otros no ven. De entender que el valor real muchas veces está escondido, esperando a quien tenga la paciencia de descubrirlo. Y este quarter dólar de 1970 es un ejemplo perfecto de eso. Pero lo que viene a continuación es aún más impactante. Porque no solo vamos a hablar de por qué algunas de estas monedas son especiales, sino de los casos reales, las historias verdaderas, de personas que encontraron una y lo que ocurrió después cambió todo para ellos. Y créeme, no estás preparado para lo que vas a escuchar, perfecto, entonces sigue conmigo, porque ahora es donde la historia deja de ser interesante, y empieza a volverse increíble. Hay algo que muchos no entienden sobre el mundo de las monedas antiguas, y es que el valor no siempre está en lo evidente. No es solo el año, no es solo el diseño, es la combinación de factores invisibles para la mayoría, pero obvios para quienes han aprendido a mirar con atención. En el caso de este quarter dólar de 1970, hubo una serie de situaciones que lo convierten en una pieza muy diferente a lo que parece a simple vista. Durante ese periodo, algunas monedas fueron acuñadas utilizando materiales que no correspondían, planchas que no estaban destinadas para ese tipo de moneda, de errores que ocurrieron en silencio, pero que dejaron una huella permanente. Imagínate esto. Una máquina trabajando sin descanso, miles de monedas saliendo cada hora, y de pronto una pequeña variación en el proceso. Algo que pasa desapercibido en ese momento, pero que años después, se convierte en el detalle más importante de todos. Ese tipo de errores no se repiten fácilmente. Son momentos únicos. Y cuando una moneda nace en ese instante, deja de ser común. Se convierte en una anomalía, en una rareza, en algo que los coleccionistas más serios están dispuestos a buscar durante años. Y aquí es donde entran las historias reales. Porque esto no es teoría, no es especulación, de esto ya ha pasado. Hombres como tú, personas normales, encontraron una moneda entre muchas, sin saber exactamente lo que tenían. Pero algo les llamó la atención. Tal vez el color era distinto, tal vez el peso se sentía diferente, o simplemente había algo que no encajaba. Y en lugar de ignorarlo, decidieron investigar. Ese pequeño paso fue todo lo que necesitaban. Algunos llevaron la moneda a expertos. Otros compararon con ejemplares conocidos. Y poco a poco, comenzaron a darse cuenta de que estaban frente a algo fuera de lo común. Y cuando finalmente confirmaron lo que tenían, todo cambió. Porque en el mundo de los coleccionistas, la rareza es poder. Y las monedas que tienen errores auténticos, especialmente de ciertas épocas, pueden alcanzar cifras que la mayoría de las personas jamás imaginaría. Pero hay algo más que debes entender. No todas las monedas raras parecen valiosas. De hecho, muchas de ellas parecen completamente normales. Ese es el mayor engaño, y también la mayor oportunidad. Mientras la mayoría busca monedas brillantes, perfectas, sin desgaste, los verdaderos expertos saben que algunas de las piezas más valiosas pueden tener marcas, diferencias sutiles, incluso imperfecciones que cuentan una historia. Porque esas imperfecciones son evidencia de algo único. Y en el caso del quarter de 1970, hay ciertos detalles específicos que han llamado la atención de coleccionistas durante años.
Algunos ejemplares presentan características que no deberían estar ahí. Otros fueron acuñados en condiciones especiales, y unos pocos, o muy pocos, combinan varios factores que los convierten en piezas extremadamente escasas. Ahora bien, aquí viene una parte importante. El mercado de monedas no funciona como cualquier otro mercado. No se trata solo de oferta y demanda básica. Se trata de historia, de autenticidad, de procedencia, y de quién está dispuesto a pagar por tener algo que casi nadie más puede poseer. Y cuando una moneda reúne todas esas condiciones, su valor puede dispararse de una manera impresionante. Pero hay un detalle que muchas personas pasan por alto: el tiempo. Porque mientras más años pasan, más difícil se vuelve encontrar ciertas piezas. Algunas desaparecen en colecciones privadas. Otras se pierden, se dañan o simplemente dejan de circular. Y eso hace que las que aún existen se vuelvan aún más valiosas. Ahora piensa en esto. Si hoy mismo tienes acceso a monedas antiguas, si tienes cajas guardadas, recuerdos familiares, o incluso monedas que has acumulado sin prestarles atención, podrías estar mucho más cerca de algo grande de lo que imaginas. Pero la clave está en saber qué buscar y en no subestimar lo que tienes. Porque como ya viste, muchas de las historias más sorprendentes comenzaron con algo tan simple, como mirar una moneda con un poco más de atención. Y todavía no hemos llegado a la parte más impactante. Porque en la siguiente parte, vamos a entrar en los detalles más específicos, las señales exactas, y los indicios que podrían ayudarte a identificar si tu moneda es realmente especial, o simplemente una más del montón. Y también, te voy a contar un caso que dejó a muchos expertos sin palabras. Una historia real, que demuestra hasta dónde puede llegar el valor de algo que parecía insignificante. Así que dime, entonces presta mucha atención, porque lo que viene ahora puede cambiar completamente la forma en que miras cada moneda que pasa por tus manos. Hasta este punto ya entiendes que no todas las monedas son iguales, y que algunas pequeñas diferencias pueden significar algo enorme. Pero ahora vamos a hablar de lo que realmente importa, las señales concretas, los detalles que podrían indicar que estás frente a una pieza fuera de lo común. Primero, observa el color. Puede parecer algo simple, pero en este caso no lo es. Algunas de estas monedas presentan un tono ligeramente distinto, no tan brillante, no tan uniforme. A veces incluso tienen un acabado que parece más apagado, o al contrario, un brillo inusual que no coincide con otras monedas del mismo año. Ese pequeño detalle ha sido la primera pista en más de un descubrimiento importante. Ahora pasa al peso. La mayoría de las personas nunca se detiene a pesar una moneda. Pero quienes conocen este mundo saben que unos pocos gramos pueden marcar una diferencia gigantesca. Algunas de estas piezas fueron acuñadas en planchas que no correspondían, lo que hace que su peso no coincida exactamente con el estándar. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la sospecha. Luego viene el sonido. Sí, el sonido. Toma una moneda y déjala caer suavemente sobre una superficie dura. Escucha con atención. Las monedas comunes tienen un sonido bastante predecible, pero cuando el material cambia, aunque sea ligeramente, el sonido también cambia. No es algo que cualquiera detecta al instante, pero una vez que lo notas, es imposible ignorarlo. Ahora, observa los detalles del grabado. Aquí es donde muchos fallan, porque no miran lo suficiente. Fíjate en las letras, en los bordes, en la definición del diseño. Algunas monedas raras presentan pequeñas variaciones, líneas que no deberían estar ahí,
detalles que parecen fuera de lugar o incluso una ligera diferencia en la profundidad del grabado. Nada de esto salta a la vista de inmediato. Pero cuando lo ves, lo sabes. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa. Porque hubo un caso, que hasta hoy sigue siendo comentado entre coleccionistas experimentados. Un hombre, alguien común, como cualquier otro, estaba revisando monedas que había guardado durante años. No era experto, no tenía formación en numismática, pero había algo en una de esas monedas que le llamó la atención. No podía explicarlo con claridad. Solo sabía que era diferente. El color no coincidía del todo. El peso, ligeramente extraño. El sonido, apenas distinto. 3 señales pequeñas, el que la mayoría habría ignorado. Pero él no. Decidió investigar. Al principio, nadie le dio importancia. Algunas personas incluso le dijeron que estaba perdiendo el tiempo. Que era solo una moneda más. Que no valía nada especial. Pero algo le decía que siguiera. Y siguió. Buscó opiniones, comparó, preguntó, hasta que finalmente llegó a manos de alguien que realmente sabía lo que estaba viendo. Y en ese momento, todo cambió. Porque esa moneda no era común. Era una de esas piezas que aparecen una vez entre miles, o incluso millones. Una combinación de factores que no debía existir, pero que existía. Los expertos quedaron en silencio. No porque no supieran qué era, sino porque sabían exactamente lo que significaba. Y lo que significaba era valor. Un valor que no se mide solo en dinero, sino en rareza, en historia, en exclusividad. A partir de ese momento, comenzaron las ofertas. Personas interesadas, coleccionistas, inversionistas, todos querían esa pieza. Y el hombre que una vez dudó, que estuvo a punto de ignorar esa moneda, se encontró en el centro de algo que jamás imaginó. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho que algo no vale la pena, sin realmente saberlo? ¿Cuántas oportunidades han sido descartadas, solo porque parecían demasiado simples? Porque esta historia no es solo sobre una moneda. Es sobre prestar atención. Es sobre confiar en ese momento en el que algo no encaja, y decidir no ignorarlo. Y ahora, hemos llegado al punto final. En la última parte, te voy a revelar lo que todos están esperando, la cifra que ha dejado a muchos sin palabras, y por qué esta moneda en particular ha alcanzado un nivel que parece imposible. Pero más importante aún, vas a entender por qué todavía hoy, alguien como tú, podría estar mucho más cerca de lo que imagina.